Bueno, bueno chicos, seguimos con otro tema, ¿sí? No es un tema muy extenso, ¿sí? Creo que no va a ser muy extenso. El tema no es muy extenso, se puede hacer extenso porque a alguno le puede surgir una duda y nada más, ¿sí? No es un tema muy extenso. ¿Por qué? Porque en realidad si nosotros encaráramos este tema eh, desde cero, digo, si nunca habíamos visto una lista, si no supiéramos, digamos, la estructura de una lista enlazada, sí, digamos, sería un tema mucho más largo, ¿sí? Porque tenemos, en este caso, la diferencia entre una lista enlazada y una lista doblemente enlazada o lista doble, es que la lista doble tiene, digamos, un puntero más, que apunta a la anterior. Nosotros estamos acostumbrados a gestionar la lista con el puntero del siguiente. Acá vamos a tener, el nodo va a tener un puntero al siguiente y un puntero al anterior, obviamente más los datos que contenga ese nodo. Esto tiene una ventaja, lo cual no quiere decir que nosotros podamos hacer lo que querramos. Me refiero a esto, ¿no? Es decir, bueno, ahora que tengo un puntero al anterior, ya no es tan importante el puntero al inicio de la lista. Siempre es importante el puntero al inicio de la lista porque me indica el inicio de la lista. Y el inicio de la lista, en el caso de las listas dobles, indican varias cosas. Indican el puntero al siguiente y indican un puntero anterior null. Si ustedes ven la imagen acá en pantalla, esto que apunta acá a null, quiere decir que este es el primer nodo. ¿Por qué? Porque tiene una referencia al siguiente y tiene una referencia anterior a un puntero nulo, que me indica, digamos, que no hay más nodos en la lista, digamos, que no hay más nada para atrás, que yo quiero decir el anterior, o sea, nada más que eso, lo cual no quiere decir esto que nosotros, bueno, ahora no es tan importante el puntero de inicio de la lista porque yo estando en el nodo 3 me puedo ir para atrás hasta encontrar null. Sí, eso es cierto, pero siempre tenemos que tener un orden, digamos, en la organización de nuestras listas y siempre necesitamos saber dónde estamos parados cada vez que nosotros vamos a realizar una búsqueda o lo que sea. ¿Por qué? Porque si yo estoy parado, digamos, en el tercer nodo y estoy buscando un nodo que está detrás, ¿para dónde voy a ir a buscar si estoy parado en el tercer nodo? ¿Para adelante o para atrás? Y no lo sé, entonces se me complica un poco esa gestión. Entonces, tenemos que saber siempre que las búsquedas se hacen desde el inicio, lo mismo obviamente con el recorrido y el mostrar, etcétera, ¿sí? O sea, no cambia en términos de que no es que me deja de importar el puntero del inicio de la lista. El puntero al inicio de la lista sigue teniendo la misma importancia. Pero la diferencia es que acá nosotros podemos ir para atrás o para adelante. Un puntero más es un dato más es un poquito más de complejidad. ¿Va a cambiar demasiado la lógica de que ustedes ya conocen? No, no tanto. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado que cuando nosotros eliminamos un nodo, sabemos que tenemos que, antes hacíamos anteriores igual a seguidores igual a seguidor siguiente, y lo anterior es igual a seguidor siguiente, y lo que hacemos así es enlazar este nodo que nosotros tenemos acá, anterior siguiente es igual a seguidor siguiente, y enlazamos esto con este. Bueno, ahora vamos a tener que enlazar este con este, y vamos a tener que enlazar este con este, y vamos a tener que verificar si estoy en el final de la lista, que estoy enlazando es distinto. O sea, hay varios detalles ahí que vamos a tener que tener en cuenta que antes no teníamos. Detalles dentro de lo que nosotros ya conocemos y ya venimos manejando. Como dice, digamos, en la definición, que yo se las dejé ahí un ratito en pantalla, alguno capaz que ya la leyó, uno capaz que vio la presentación. O sea, una lista doble sigue siendo una lista lineal, siendo una lista que tiene nodos, pero tiene un enlace al siguiente y el anterior, digamos. Esa sería, que ya, si bien está resumido, digamos, en una línea, es lo que venimos hablando, ¿sí? Es cierto que se pueden recorrer en ambos sentidos, ¿sí? A partir del inicio, ¿sí? Siempre estamos a partir del inicio, por eso no nos entusiasmemos con esta situación de que tenemos la posibilidad de ir para atrás o para adelante. En referencia, digamos, a lo que viene ya, si ustedes analizan el tape struct, digamos, que tenemos acá, donde tenemos un date, tenemos el nodo al siguiente y al anterior, fíjense que sigue teniendo más o menos la misma estructura, con lo cual aparece un dato más, ¿no? Que es ese puntero del mismo tipo, referenciando, digamos, el nodo anterior. El crear nodo es exactamente el mismo, nosotros le ponemos nodo 2, pero eso es simplemente para mostrar, podríamos puesto nodo también, ¿sí? Para que vean que estamos hablando de uno. Y cada vez que creamos un nodo, antes teníamos que inicializar un solo puntero a null, ahora vamos a tener que inicializar dos punteros a null. ¿Sí? Con respecto a línea de listas, tiene la misma estructura que la anterior, ¿sí? Y más, creo que en la función nosotros de lista que habíamos hecho, en su momento habíamos puesto la lista como parámetro, en realidad eso no es muy necesario, digamos, que me retorne un dato nulo, que yo igual en una lista, ya con eso estaría resuelta esa problemática. Bueno, todo lo demás que viene, digamos, en esta presentación
tiene que ver con código. Entonces, como tiene que ver con código, bueno, acá capaz que empezamos a explicar un poquito lo que venimos hablando. Como tiene que ver con código, vamos a ir directamente, digamos, a un ejemplo con código. Digamos, empezar a modificar lo que nosotros teníamos de lista, empezar a modificarlo y ver cómo eso lo tendremos, vamos a tener que adaptarlo, digamos, a esta nueva estructura. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, Sí, profe. sí. Bien. Bueno, esta es la función de agregar al principio, que tiene muchas formas de hacerse, ¿sí? Esta es una. Así viéndola parece muy complicada. Entonces yo lo que voy a hacer es hacer algo que venimos haciendo, digamos, cada vez que explicamos un tema, que es que vamos a tratar de ir desde la más lógica. La más lógica tendría una estructura parecida como venimos trabajando. ¿Sí? Por eso yo acá al costadito lo que hice fue ponerme, digamos, las funciones de lista. Lo que vamos a hacer acá, bueno, lo primero que vamos a hacer es esto. Vamos a agarrar, vamos a copiar esto, no lo vamos a cortar. Lo que vamos a hacer es copiarlo y lo vamos a pegar acá al costadito. Vamos a hacer la modificación de esa estructura. ¿Qué deberíamos agregar acá? Nodo anterior. Nuestro nodo Es. anterior. Exacto. Tenemos el siguiente. Bueno, vamos a hacer hasta acá, ¿no? Que va a ganar aquí cuando quiere escribir. Vamos acá y vamos a poner anterior. Bien. No le voy a poner nodo 2, es un nodo. Los nodos son nodos, ¿sí? El dato lo vamos a dejar, eso como dato entero. El init lista, como hicimos acá, esto no tiene modificaciones. Fíjense que no todas las funciones que nosotros tenemos acá, a ver si tengo algunas acá, esta que tenemos acá. Tanto esta como esta son exactamente iguales. La única diferencia que nosotros vemos acá es la que les comentaba hace un ratito, que tiene que ver con el puntero que vamos a tener que hacer una modificación acá, que es que aux Anterior sea igual a null. claro, exacto, sea anterior, sea igual a null. Gaby, una consulta en lo que es la Sí. declaración de la estructura, que ahí tenés typedef struct nodo y después también le pones nodo abajo al lado de la llave. Sí. ¿Tendrá que ir uno solo o pueden ir vos abajo? decís esta de acá arriba, no, copié y pegué yo Claro. esto. ¿Esto de acá? Sí. No, no hace falta. Listo. Puede estar, no hace falta. Algunos lo usaban ahí para no tener que utilizar la palabra struct, si mal no recuerdo, pero no sé si me funciona sin eso. Yo lo usaba para que no me tire un warning Claro, abajo. si no te va a tener un warning. Exacto. Sí, si te tira un warning, que un warning no es un error, ¿sí? Los warnings son muy comunes, ¿sí? Así que no se asusten cuando vean warning porque van a ver warning en su trabajo todo el tiempo, ¿sí? Por diferentes motivos, ¿sí? Digo, cuando a veces ustedes implementan un proyecto web que puede ser, digamos, una aplicación híbrida y por ahí la van a correr, digamos, en un teléfono, que ese tipo de cosas se puede hacer, digamos, cuando se crea, por ejemplo, una PWA, le van a tener un montón de warning por ahí en el código que dice, uno se termina asustando y no, en realidad son warnings. Dice, che, bueno, estás implementando algo que es web, digamos, en un iPhone o en un Android. Entonces, bueno, ese tipo de cosas diciendo, mira, esto acá no se va a mostrar de esta manera, ¿por qué? Porque a veces hay diferencias en los dispositivos y bueno, los warnings son comunes. Así que no se asusten con eso. Pero es cierto lo que dice él, que es para evitar eso seguramente, pero vamos a borrar para no generar confusión. Bueno, init lista, crear nodo, y ahora vamos a ver agregar al principio, ¿sí? Típica función que acá yo la tengo, vamos a agarrar esta de acá, vamos a hacer un control C, y lo que vamos a hacer va a ser adaptar esta a las necesidades que nosotros tenemos. Y sí, lo voy a cerrar esto para que me quede de última, después lo abro. Después lo hablo, si te quiero copiar o modificar alguna otra, lo vamos a ir abriendo. Digo, para que les quede bien grande acá. Agregar al principio, esperen que acá me olvidé copiar una N. Agregar al principio tiene lista y nuevo nodo. Venimos trabajando de esa forma ya desde hace bastante tiempo, ¿sí? O sea, en ese sentido no vamos a tener algo distinto, ¿sí? Cuando la lista es igual a null, no importa si esa lista es doble o como sea, ¿sí? No importa nada de eso. Lista, si es igual a null, la lista está vacía y por lo tanto lo que tenemos que hacer es igualar al nuevo nodo y retornar la lista. Digo, esta estructura es exactamente igual.
Esto que está acá también es bastante parecido, ¿sí? Porque el nuevo siguiente sigue siendo igual a lista. Y lista también se va a volver nuevo nodo. ¿Por qué? Porque estoy agregando al principio. Digo, esas dos cosas se van a cumplir. Pero lo que nosotros tenemos que hacer ahora es que tenemos que decir que lista anterior es igual a nuevo. Y eso parece medio raro. Pero es verdad. Pues ¿cómo lista anterior lo igual a nuevo? Si lista, si no lo igualé a lista, ¿cómo es eso? Bueno, eso está bueno observarlo, digamos, en un esquema. Así que lo que vamos primero es a poner lista anterior igual a nuevo. ¿Sí? Lista anterior es igual a nuevo, le puse, ¿no? Nuevo nodo. Nuevo nodo. Esta es la única modificación que habría que hacer acá. Pero bueno, igualmente vamos a chequearlo esto. Yo acá tengo, digamos, una lista simple, donde nosotros vemos que tenemos el puntero al inicio de la lista, que apunta a 5. ¿Le Este podrías hacer un apunta... poquito de zoom? Sí, perdón. Gracias. Ahí va. ¿Ahí está Perfecto. bien? Sí, sí. Bien. Nosotros tenemos un puntero al inicio de la lista apunta a 5, digamos, al inicio, la dirección de memoria 5. Acá, bueno, imaginen que tenemos un dato, ¿no? Siempre. Yo acá lo puse vacío, pero bueno, en realidad acá en esto tenemos datos. ¿Sí? Acá tenemos todos datos, así como dice abajo. Este apunta a 1, este apunta a 2, fíjense que lo puse con colores distintos, ¿sí? Como para que vean, hasta que apuntan. La diferencia entre esto y esto está claro, digamos, visualmente, que es que ya este nodo número 5, que nosotros tenemos acá, este número nodo 5, tiene un puntero al siguiente, que es este, pero tiene un puntero al anterior, que es este que tenemos acá. Sí, vamos a ponerle null acá, que haber quedado esto editado, vamos a ponerle ahí, vamos a ponerle null. Que apunta a null, lo mismo acá, digamos, o sea, vamos a ponerle null. El null también es un nodo y también tiene una dirección de memoria, pero para no confundir eso, porque realmente yo en su momento lo decía, pero no suma mucho eso. La verdad que no suma. Entonces, este nodo va a tener la referencia al anterior, que en este caso es un nodo nulo, y va a tener la referencia al siguiente. Ya acá en el segundo nodo ya tenemos la referencia, digamos, al 5, y esto acá que apunta al 2, y sucesivamente. Sí, digamos, tenemos toda esa realidad. Cuando nosotros queremos insertar, lo que va a pasar es esto. Vamos a hacer, voy a ir a copiar, voy a copiar esto que tenemos acá, que sería una realidad ya con un primer nodo. ¿Sí? Esperen que voy a agregar porque ahí me quedó el dibujito ya hecho y prefiero hacerlo desde cero acá. Ahí se los harán para que lo vean. Cuando nosotros creamos por primera vez la lista, digamos, vamos a saltear este paso, ¿no? El if lo vamos a saltear, vamos a hacer que ya esto digamos, sea una lista que tiene un nodo, ¿sí? ¿Se entiende? Cuando esto está vacío se iguala y todo es lo mismo, ¿sí? Digamos, esto que está acá tiene que ser un nodo, una lista. Esto al principio apunta a null, pero bueno, cuando se inicialice la primera lista, esto, tienen que hacerle acá, ahí está. Esto que está acá va a terminar apuntando a 5. Y esto que está acá es mi lista, ¿no? Claramente. Entonces, esto ya deja de ser nuevo. ¿Sí? Esta es mi realidad cuando yo creo por primera vez. ¿Sí? Mi primer lista tengo un puntero que apunta, digamos, al inicio de la lista y tengo un nodo que apunta por izquierda o por derecha o por anterior y siguiente a null. Digamos, esto es. Ahora, ¿qué sucede si yo, digamos, tengo que agregar un nuevo nodo? Lo que vamos a hacer es crear acá abajo un nuevo nodo. O al costado, donde se vea mejor, ¿verdad? Al costado me parece que se va a ver mejor. Bueno, vamos a crear un nodo nuevo. Acá. Voy a copiar la flechita. Vamos a hacer una copia de esta flechita. Cuando nosotros creamos control, vamos acá. Cuando nosotros creamos, este vendría a ser el nuevo nodo. Y esta es mi lista que apunta, digamos, a este nodo que tenemos acá. ¿Sí? Vamos a tratar de ser lo más numeroso, ¿sí? Que haya menos espacio. Acá. Ahí está. Vamos a tener el nuevo nodo
lista que apunta a este nodo, este es un nodo nulo, esta es la realidad. Vamos a preguntar nosotros, en esta función, pregunto si lista es igual a null. Veo que acá lista no es igual a null porque no está apuntando a null, apunta a una dirección de memoria válida que no es null. Y lo que vamos a hacer es simplemente entrar en el else y vamos a hacer el primer enganche. Vamos a decir que el nuevo siguiente es igual a lista. Ahora, ¿esto qué significa? Nuevo siguiente igual a lista. El siguiente del nodo tiene que apuntar a donde está la lista. O sea, el Claro, 5. hacia 5. Esto es lo mismo que Tiene que hacer poner en esto. el medio. Esto voy a copiarlo acá y lo voy a poner acá. Esto es lo que Tiene que sucede. guardar el anterior a null. Sí, esperen que le voy a cambiar esta dirección de memoria y le voy a poner 3. Porque es un nodo distinto. Y esto que está acá, le vamos a poner siguiente igual a, y acá le ponemos 5. Entonces mi realidad, una vez que se ejecute esa línea de código, es que el nuevo nodo ahora apunta al segundo nodo, lo cual está bueno porque está al principio de todo. Pero mi lista sigue apuntando a lista es igual a 5. ¿Sí? Eso después se va a volver nuevo nodo. Pero antes de eso está esta línea que a veces puede generar confusión. Que lista anterior se vuelve nuevo. ¿Cómo lista anterior se vuelve nuevo? Entonces, cuando yo veo lista anterior se vuelve nuevo, en realidad lista es el nodo 5. ¿Sí? Es esto que tenemos acá. Por eso decimos lista, porque este es el nodo 5. Entonces, esto lo que va a hacer, cuando yo digo que acá lista anterior, el dato anterior se vuelve nuevo, quiere decir que esto va a apuntar, vamos a ponerlo así, no me gusta mayúscula, a 3. Tienen que acá voy a hacer esto. Digamos, esto es lo que sucede. Esto, por supuesto, acá también, vamos a hacer un control C y un control V de esto. Me copié muy bien. Esto está apuntando a null, ¿no? Está claro que acá hay un null. Eso no va a cambiar. No va a cambiar. Y entonces lo otro que me queda es decir, bueno, esto que está apuntando a 5, que lo voy a poner acá, se vuelve nuevo nodo. El nuevo nodo es 3. Entonces este es mi puntero al inicio de la lista. Y esto que está acá apunta a null. ¿Sí? Esto hasta apunta a null porque cuando yo lo creé. ¿Qué quiere decir? Que esto al final se vuelve lista, ¿no? Y esto queda como mi lista y es lo que finalmente la función va a terminar retornando. ¿Sí? Lo que a veces sucede es esto, que puede llegar a confundir. Lista anterior. Pero esto es una dirección de memoria. Y esta dirección de memoria es un nodo. Entonces yo en realidad lo que estoy diciendo es que el nodo 5 anterior va a apuntar ahora al nuevo nodo. Esa es la única parte que puede ser un poco, que se puede generar un poco de confusión. Pero, veamos, esta sería como una primera versión, y yo creo que acá no me queda nada, porque esto es null, lo voy a poner un poco acá a la derecha para que quede menos confuso. ¿Sí? Fíjense que voy a tener uno apuntando a null y otro digamos, en los dos extremos, esto que apunta acá, nodo este y agrega al principio. ¿Sí? ¿Hay alguien que no lo haya entendido esto? ¿Estoy solo? Parece que Parece entendimos que no. todo, creo. Sí. No, porque, digo, ¿me habré desconectado? No, estaba preocupado porque digo, a ver si me desconecté y no me di cuenta, porque me ha pasado. Bien. No, es que es un tema que, como les decía en la última clase, en la anterior, yo les decía, ojo que lo que vamos a empezar a ver ahora en realidad son detalles de implementaciones. ¿Sí? Por ahí cuando veamos lista con recursividad cambia un poco, bastante, pero sigue siendo una lista, sigue habiendo punteros a siguiente, etc. Entonces, por ahí la manera de gestionarlo es diferente, porque porque estamos trabajando con recursividad. Pero, digamos, lo que es listas dobles es más o menos lo mismo. Iba a decirles algo. Bueno, acá tenemos ya nuestra función. Ya vemos cómo funciona. El dato que se agrega es este que tenemos acá. Pero yo lo que veo en esta implementación que nosotros tenemos acá es que hay un código que se repite. Esto se repite y esto se repite. Entonces lo puedo sacar afuera. Mi lista sí es distinto. Claro. Si esto yo agarro, vamos a decir, en una segunda versión, y saco esto de acá, y lo pongo afuera, podría ser
decir, bueno, quedarme con esta parte, con esta afuera. Entonces decir una cosa así, ¿no? Vamos a hacerlo. Y esto acá le vamos a poner, vamos a reemplazar esto que está acá. Vamos a hacer un control C, vamos a ponerle acá. Así ven toda la transformación. Y esto por supuesto cambiaría, porque estoy en la parte del distinto. ¿Sí? O sea, la parte inicial, no la... Digo, ¿qué quiere decir esto? Que yo reemplazaría, cuando esto entra por primera vez, si esto es igual a null, dice que lista es igual a nuevo no y lo retorna, no lo evalúo. Entonces, bueno, esto obviamente muere acá, esta parte. ¿Y qué sería algo tan simplificado como esto? Si la lista es distinto de null, lo único que tengo que hacer es esto y esto. Y directamente, después el tercer paso, es lo mismo que acabamos de ver recién, pero más simple. ¿Sí? Si lo comparamos un poco con esto que tenemos acá arriba tenemos la versión 1, por decirlo de alguna forma, esta es una versión 2. Pero esto simplemente yo lo deduzco de esta situación. Si yo veo esto, y veo esto, veo que hay algo que se repite. Entonces, si hay algo que se repite, sé que lo puedo sacar afuera de unir. ¿Por qué? Porque pase lo que pase, eso se va a hacer siempre en la resolución del algoritmo. Entonces, ese paso es un paso obligatorio. Lista siempre se va a volver nuevo nodo. Después está el otro que veíamos en el presi, este que tenemos acá, que esto también es algo que va a pasar siempre. Nuevo siguiente se va a volver lista. ¿Por qué? Porque siempre se va a agregar al inicio. Y después termino retornando el nuevo nodo, porque el nuevo nodo siempre se va a volver lista. Entonces lo único nuevo es si es distinto de null. Si es null, no importa, porque digo nuevo siguiente es igual a lista y retorno nuevo, pero lo igualo a una lista. Por eso digo, esta es la más confusa de todas. ¿Por qué? Porque estoy retornando un nuevo nodo y estoy acostumbrado a retornar la lista. Pero bueno, esto es indistinto. Son implementaciones. Y esta es la que menos me gusta a mí enseñar, pero bueno, está ahí y la vamos viendo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que siempre tenemos que analizar este tipo de cuestiones cuando desarrollamos. A veces, en una primera versión, nosotros terminamos haciendo este paso a paso, lo cual no está mal. Esto es más eficiente que esto, no es más eficiente porque en definitiva acá se termina dando un paso, 2 pasos y 3 pasos y acá se da un paso, 2 pasos y 3 pasos. O sea, la cantidad de pasos es el mismo. Eficiente es un algoritmo cuando esa cantidad de pasos la simplifique, pasar en vez de hacer 10 a hacer 8 o 9, pero acá es la misma cantidad de pasos. Lo único que queda es el código más apretadito, nada más que eso. Que a veces está bueno tener, ¿no? Porque bueno, como escribimos tanto, digamos, en un sistema que a veces que el código esté apretado, digamos, está bien, es más fácil de leer. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a buscar la función de esta que tenemos acá. Y vamos a hacer un cambio más también como para ver, después les queda a ustedes el resto de las funciones, porque en definitiva es adaptar lo que ya tenemos. Pero vamos a hacer una más grande de esas funciones que es la de borrar, que la debemos tener por acá, o la creo que la tenemos por acá. A ver. Agregar enorme. Estaba, creo, Acá. Este es para borrar el último, ¿sí? ¿Lo vi? A ver. Sí. Sí, Un está poquito más. arriba, arriba, arriba. No, el de arriba. Acá, Ese. acá. Bien, vamos a copiar esto. Yo acá, no, vamos a copiar acá. Podría ser respetar bastante este formato, lo podría llegar a respetar bastante, pero a mí me gusta, por lo menos en esta, ¿no? Capaz que en esta también cabría hacer una modificación, pero bueno, ya que vamos a... porque la otra vuelta creo que lo habíamos visto de esta forma, entonces bueno, vamos a hacer una modificación como para incorporar algo más. Podríamos nosotros acá meter esto dentro. ¿Por qué digo esto? Fíjense esta función de borrar listas, ¿sí? Alejémonos todavía, no importa si es lista simple o doble. Si ustedes ven esta implementación hace, evalúa, podríamos decir que esta parte del algoritmo tiene que ver con si lista es distinto de null, y además si encuentra el dato en el primero. Y está bien eso. Pero ¿qué sucede?
Si la lista es null, acá en este caso no va a entrar porque, digamos, porque el dato este no coincide. ¿Sí? Este no va a coincidir si la lista es null. Entonces, al no cumplirse las dos condiciones. Pero ¿qué pasa? Si viene al else, si entra al else esa función. Si no se cumple esta condición, se va a ejecutar esto sí o sí. No importa que la lista sea null. Bueno, eso lo podemos mejorar. ¿Sí? Pero nosotros podríamos hacer algo así. Lista es distinta de null y dentro un Claro. if else. Claro, exacto. Entonces, hoy estaba mirando esto y digo, bueno, esto podemos mejorar de esta manera. ¿Sí? Vamos a poner esto aquí. Y entonces, esto que está acá, ahora vamos a acomodarlo bien, pero esto que está acá, esto que está aquí, lo podemos meter un poquito más adentro, acá, y acá hacemos esto. Por supuesto vamos a tener que cerrar abajo. Algo así. Entonces nosotros acá está en que incluso podríamos, no siempre podríamos poner un else y dar un mensaje en el caso de que la lista sea null. ¿Qué quiere decir esto? Que acá va a entrar cuando la lista sea distinto de null, cuando tengamos nodos que evaluar, cuando tengamos nodos que borrar. Entonces eso me parece mejor que el otro. ¿Sí? Voy a cerrar igualmente con una llavecita acá porque me va a quedar algo así. Digamos, la primera modificación que quería hacer era esa. Bueno, en este sentido, digamos, cuando nosotros hacemos una búsqueda, es una búsqueda, digamos, o sea, acá estamos haciendo una búsqueda y no va a cambiar cómo venimos buscando. ¿Sí? O sea, estamos buscando el primer nodo. ¿Sí? Si la lista es distinto de null, tenemos lista, por lo tanto, nosotros vamos a hacer una asignación de un nodo que vamos a borrar, nos vamos a mover al siguiente, ¿sí? Esto hay que hacerlo, y vamos a hacer un FreeDaux, y esto, lo que tenemos que valorar acá es si en ese movimiento es el último nodo o no es el último nodo. El free de borrar lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque si ese nodo, vamos a suponer que es un nodo nulo, ¿por qué? Porque es el único nodo, yo no voy a hacer que este nodo apunte a null. Porque este nodo que está acá no puede apuntar a null. No voy a poner. En cambio, si es un nodo válido, supongamos que fuese este, entonces necesito que apunte, ¿sí? Que el anterior apunte a null. ¿Sí? Vamos a hacer vamos a hacer el cambio y vamos a verlo con código porque siempre es mejor verlo con el código. Lo que sí estamos seguros es que si entramos acá es porque vamos a eliminar el primer nodo, lo encontramos en el primer nodo. Ese primer nodo puede ser el único o puede haber una serie de nodos más, ¿no? ¿Sí? Puede haber más nodos. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Vamos a meter un if acá y lo que vamos a hacer es preguntar si la lista que se movió al siguiente, si lista es distinto de null. ¿Sí? Vamos a hacer eso. Tengo que poner acá, ahí está. Distinto de null. Y si es distinto de null, ¿qué significa? Que hay datos. O sea, había que apuntar el anterior al dato. Sí. Si lista es distinto de null, sabemos que es un dato, que hay algo, que hay lista, que hay lista más allá de que yo me voy al siguiente, independientemente de cómo es el siguiente. Vamos a hacer acá. Vamos acá. Vamos acá una lista. ¿Qué quiere decir esto? Acá, vamos a plantear, estamos al inicio de la lista, encontramos el nodo al inicio, el nodo apunta a 5, entonces yo pregunto acá, si lista es distinto de null, quiere decir que hay lista, ¿sí? Puede pasar que cuando yo me moví acá, ojo que siempre estamos hablando en esto, ¿no? En ese movimiento, ¿sí? Me siguen hasta ahí, ¿no? Yo asigné a la variable auxiliar el puntero del inicio de la lista, o sea, este nodo que tengo acá. ¿Sí? Acá vamos a poner, acá ubicamos aux. Esperen que, vamos a, ahí. Acá ubicamos aux. Tanto aux como lista están todos apuntando ahí. Ahora, cuando yo hago lista es igual a la lista siguiente, ¿qué hago? Pongo la lista acá. Y estoy preguntando si esto no es el nodo, sigue siendo un nodo válido o es el nulo. ¿Qué quiere decir esto? Si esto estuviera acá,
¿qué significaría si esto fuese nulo? Que Que ya no tiene más nada. que era el único nodo que había para eliminar, no había otra cosa. ¿Sí? O sea, que no hay más nada, claro, totalmente. Es eso. Entonces, pero bueno, en este caso no. Entonces, como acá sí tengo lista, digo que lista anterior, entonces puedo sí que apunte, digamos, a null. Acá. Lista anterior es igual a null. Porque de esa manera yo desprendo, digamos, o sea, hago que esto apunte a null y hago un free de aux, que es lo que está parado acá. ¿Sí? Esto es lo que haría. Esperen, ahí. Hago un free de aux. Entonces, esto que está acá, ya no está más. Esperen que estoy borrando cosas para que quede. Esto que está acá, ¿eh? Esto sigue apuntando a null, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque lo acabo de asignar yo recién en el código. Yo estoy diciendo que acá, lista anterior, o sea, este que tenemos acá, lo acabo de hacer que apunte a null. Esperen que lo voy a poner ahí. Complicado. Pero eso quería hacer. Entonces, para ahí, esto que está acá ocurrió con el free, ¿sí? Con esto que tenemos aquí. Con este free out. Fíjense que esto y esto se hace sí o sí, esto se hace sí o sí, y esto no. No se hace sí o sí. Ahora, ¿qué sucede acá si yo no pongo esta condición? Y si yo no pongo esta condición y estoy parado acá, vamos a ver el ejemplo ese. Ahí, ¿no? Vamos a suponer que aux está parado acá. En el último nodo. ¿Sí? Está bien. Vamos, mejor dicho, está mal. Vamos a suponer que este es el único nodo. Para eso voy a tener que copiarlo, ¿sí? Para hacerlo más real, porque si no, no se va a entender. Y esto que está acá apunta a null. Esperen que voy a hacer una... Perdón que dé tantas vueltas, porque por ahí alguno no lo entiende. Ya capaz que lo entendieron todos y yo estoy dando vueltas, pero por las dudas. Entonces aux va a estar parado acá. Único nodo, ¿sí? Entonces cuando yo hago acá nodo aux es igual a lista, después digo que lista es igual a lista siguiente, con lo cual pongo mi lista, digamos, en este nodo. Si yo acá no verifico esto, lista anterior, no hay anterior acá. Este es un puntero, ¿sí? No tiene anterior. ¿Sí? No voy a hacer que el anterior apunte a ningún lado. O sea, es único nodo, hago un free y me queda, digamos, totalmente nula esa lista. Porque termino eliminando el único nodo. Ahora, yo tengo que enganchar cuando tengo con qué enganchar, digamos, cuando estoy en un nodo real. Cuando tengo un nodo real, entonces sí digo el anterior es nulo. Acá no estoy en un nodo, digamos, estoy en un puntero de tipo nulo. Entonces, al estar parado en un puntero de tipo nulo, no puedo hacer que ese anterior apunte a nulo. ¿Sí? Eso es lo que sucede y por eso está ese detalle. Que es un detalle que es medio complejo de darse cuenta, porque en realidad uno no se lo imagina de esta forma. Pero bueno, está bueno verlo de por qué está eso ahí. No es un capricho mío que se me ocurre a mí, digamos, hacerlo. Y hay otra cosa, digamos, ¿se entendió esto, chicos? Sí, sí. Y hay otro detalle también en esto, es que fíjense que nosotros estábamos acostumbrados cuando trabajábamos acá en un nodo anterior. ¿Lo necesito ese nodo anterior? No, ahora no. Ahora no lo La necesitamos. seguidora sí. Claro, la seguidora siempre la vamos a necesitar. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a prescindir de este nodo. No quiere decir que no lo vayamos a usar un nodo anterior, pero lo vamos a terminar usando. Pero lo tenemos. Entonces ese dato ya lo tenemos en el nodo. Claro, ya es un campo de la estructura nueva. Claro, exacto. Claro, sí, bueno, ahora vamos a ver cómo lo conseguimos. El dato lo necesitamos. Entonces, acá lo que vamos a hacer es seg igual a lista, eso, digamos, no estaría cambiando. El dato está bien, si no es igual, es distinto. Y esto que está acá no es necesario, porque, bueno, primero no lo tenemos, con lo cual no vamos a hacer nada de esto. Pero bueno, acá una vez que nosotros encontramos el dato, ¿sí? O sea, el seguidor siempre va a cumplir esa función de encontrar el dato. Esta que tenemos acá, vamos a meter... O sea, esto lo vamos a seguir preguntando. Vamos a preguntar si este dato existe.
Y vamos a crear acá adentro un nodo anterior. ¿Y dónde tenemos nosotros el anterior? Digo, ¿qué quiero decir? Te voy a crear un nodo auxiliar acá, que viva solamente, digamos, acá adentro, que se va a llamar anterior. Así le voy a poner, vengo usando palabras enteras, voy a usar esto, nodo antes. Y le voy a poner acá. ¿Dónde se encontraría el nodo anterior? Si yo tuviese que asignarle el dato, los hago pensar un cachitito, a ver si me siguen. Nodo anterior, ¿a qué sería igual? ¿A seguidor? ¿A seguidor? ¿Seguro? Yo creo que sí. Porque es donde te va desplazando. ¿O a seguidor anterior? El anterior siempre está en el seguidor anterior, mirá. Fíjate. Ajá. Fíjate esto. Si nosotros estamos acá, vamos a suponer que queremos eliminar este dato que tenemos acá. Entonces vamos a poner acá, esto lo vamos a borrar, y vamos a ponerle seguidor. Nosotros tenemos la lista en esta parte del algoritmo, no modifica el puntero al inicio, perdón, acá. Esto no modifica el puntero al inicio de la lista, que este es otro detalle también, que obviamente ustedes ya saben y conocen, por eso no hice mucho hincapié en ese detalle. Digamos, cuando nosotros modificamos el primero, modificamos el puntero del inicio de la lista. Quiere decir que acá no estamos en el puntero del inicio de la lista, asignamos y trabajamos con una variable seguidora. La seguidora sabemos que es una variable que se posiciona en el dato a eliminar. Supongamos que el dato a borrar fuese, en este caso, vamos a ponerle 10. Este dato que tenemos acá. Este es el que queremos eliminar. Lo vamos a pintar de rojo porque lo queremos eliminar. Entonces, seguidor va a estar parando acá. Pero yo tengo acá un puntero al siguiente, este rosa y el verde. Ya, acá tengo el dato que necesito. Entonces, si yo creo una variable que se llame anterior, anterior es igual al seguidor anterior. ¿Sí? Vamos acá. Horrible. ¿Sí? O sea, acá está el dato. Yo acá tengo el anterior. Lo necesito eso. ¿Por qué? Porque yo tengo que seguir enganchando nodos. Ustedes saben perfectamente que si yo elimino esto, tengo que enganchar este con este. Entonces yo necesito un anterior. No uso una variable porque la seguidora tiene el puntero al siguiente y el anterior. Entonces no necesito esa variable. Por eso prescindo. No prescindo del anterior, porque lo declaro como una variable local al if. Pero sigo teniendo un anterior. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Excelente. Vamos. Sí, sí. Y entonces ahora sí tengo que decir que anterior siguiente es igual a seguidor siguiente, que eso es algo que hacíamos nosotros, que creo que está hecho. ¿Dónde estamos? Acá. ¿Sí? Acá lo que nosotros sí tenemos, ¿no? Preguntamos acá si seguidor es distinto de null, quiere decir que encontramos el dato, y acá lo que tenemos que hacer, bueno, que yo todavía no lo hice, es decir que sec, ¿sí? Sec, flechita, anterior. ¿Sí? Hago esa asignación. Y después sí digo acá que anterior siguiente, en este caso, perdón, acá lo único que nosotros cambiaría acá es, bueno, el ante, que yo no sé, no declaré la variable, sí, es esta, ant, me iba a tirar un error, si no, ant, que es esta variable que tenemos acá, ¿sí? Yo digo que, en vez de ese nodo que tenemos ahí, yo digo que ant siguiente es igual a seguidor siguiente, ¿sí? Acá le voy a poner ant para que no se confunda, ¿sí? Esa es la variable. Es una variable, no es un nodo. Sí, es un nodo, pero es una variable. Entonces yo digo que anterior siguiente, o sea, este dato que tenemos acá, estoy parado acá, ¿no? Estoy parado en el nodo anterior al 10. Esperen que no me anda muy bien el mouse y por eso se me traba un poco. Entonces digo que anterior siguiente, acá. ¿Sí? Acá genero el enganche. Primero lo asigno, vamos a hacer las dos líneas de código. Y después sí digo que anterior siguiente es igual a seguidor siguiente. ¿Sí? Esas son las dos líneas de código que nosotros estamos viendo acá. La primera, la asignación, y la segunda, el enganche, digamos, que necesitamos. Entonces vamos repasando. Anterior está acá, está en este nodo, y yo digo que siguiente es igual, o sea que hago esto, apunte acá. ¿Sí? Que apunte al 3. Vamos a cambiar acá y vamos a hacer que apunte al 3. Tendríamos que pintar de ese mismo color, vamos a pintarlo así, que más lindo. Ahí va. Ahí queda apuntando. Ahora, nosotros también vamos a tener que hacer algo más. ¿Qué faltaría hacer?
Y el Primero, dato que le sigue, engancharlo con el anterior. sí. Y acá siempre tenemos que tener un detalle a partir de ahora. O sea, acuérdense de este detalle después para pensarlo. Es que siempre tenemos que ver, como tenemos un anterior, ya el nodo nulo puede ser un problema. Entonces nosotros tenemos que preguntar si ese nodo es distinto de null. ¿Sí? Si el siguiente al seguidor es distinto de null. ¿Por qué? Yo tengo que preguntar si este nodo que me sigue es distinto de null, si no estoy acá. Si seguidor siguiente es igual a null, porque acuérdense que yo no puedo enganchar para atrás. ¿Sí? Mismo problema que teníamos anteriormente. Entonces lo que tengo que preguntar acá es otro if. Tendría que tener un if acá, que diga si el seguidor siguiente es distinto de null. Lo puedo dejar así que es lo mismo. ¿Sí? Para simplificar el código. ¿Sí? También para acostumbrarnos a esto que les pueda aparecer. Si seguidor siguiente es distinto de null, entonces ahí hago lo mismo que hacemos acá arriba. ¿Sí? Engancho, genero una variable que le voy a llamar siguiente. ¿Sí? Voy a crear esta variable siempre y cuando la necesite. Esperen. Ahora vamos a ver los enganches, ¿no? Le voy a poner sig, así. Voy a crear una variable, así como creo una variable anterior, también creo una variable siguiente, que digo que es igual a seguidor siguiente. Y ahora sí, hago el otro enganche que me faltaba. Decir que el siguiente anterior, o sea, en este caso sig, ¿sí? Anterior, acá, es igual ¿a qué? Al anterior de la Muy seguidora. bien, muy bien, eso. Perdón, a ver si te escuché, para cuando me fui. Esperen que el mouse este me anda bastante mal. Ahí va. Entonces, ¿a qué es igual sería? A Sí, anterior. anterior, De la Anterior seguidora, ¿no es? siguiente. claro. Ah, Sí, entonces, siguiente, acuérdense que siguiente, ¿dónde estaría? Estaría acá. Entonces yo tengo que decir, siguiente anterior, tengo que engancharlo con esto. Entonces, ¿a qué tengo que decir? Que es igual a anterior. ¿Sí? Anterior sería o ant en este caso. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a decir, en este caso se llama ant, que es la variable que nosotros creamos. Entonces, todavía nos queda obviamente hacer un free de sec, pero ahora vamos a verlo eso. Pero fíjense que acá, hasta antes de hacer el free, todo esto me quedó así. Este me está apuntando acá abajo a 3, y este que está acá, está apuntando a 1. ¿Sí? Que le vamos a poner el color verde. No, sí, verde. Vamos a ponerle verde, así queda más lindo. Ahí va. Sí, guardamos todos los colores. Y ahora sí hacemos, estoy acá en save, hacemos un free de esto. Si nosotros hacemos un free de esto se va a borrar de esta forma. Obviamente también se borran todos los enlaces. Limpio un poco todo esto. Y quedaría así. ¿Sí? Me queda de esta forma. De esto que tenemos acá, fíjense que fueron algunos detalles que los detalles, si ustedes lo empiezan a razonar en un dibujito, esto es la única forma. No, se puede hacer como todo, como vimos anteriormente, se puede plantear de diferentes formas. Lo más importante de todo esto es que muchas veces nos olvidamos y seguimos usando la variable anterior. ¿Está mal? No, tampoco es tan grave, pero tenemos que prescindir. Esos son detalles que nos tenemos que dar cuenta. Y bueno, después esto de acá puede tener otra forma de implementarse. Está bueno también ver este detalle de que empiezo a crear variables locales a un if, que normalmente viven solamente cuando están acá adentro, lo cual me genera, digamos una forma de gestión de recursos más eficiente, porque la creo y la utilizo solamente en el contexto en que la necesito, no la creo en ningún otro lado. Digo, nosotros, esta variable que está acá es una variable seguidora, es una variable que yo voy a necesitar en todo este contexto, por lo tanto está bien que la declare donde la declaro. La podía haber declarado también acá adentro, digamos, como está acá, creo que la hemos usado también de esta forma. Pero bueno, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es no olvidarnos de esto, de lo anterior, y lo otro que les decía, ¿no? Que estos if, que antes no aparecían,
¿sí? Este y este que tenemos acá, aparecen siempre en los casos como este en particular, donde, bueno, puede ser que yo esté ubicado con mi seguidor acá y cuando yo quiera hacer el enganche entre esto y esto me encuentre, digamos, que estoy al final. Y entonces, bueno, ese es simplemente lo que tenemos que tener cuidado, porque esto no puede hacer que aparezca un anterior que apunte, digamos. ¿Sí? Lo mismo que nos pasaba cuando este era un nodo único, digamos, de este lado y esto estaba parado en este lugar. Era exactamente lo mismo. Entonces, por eso, digamos, aparecen esas verificaciones que tenemos que hacer, esas preguntas que tenemos que hacer en el algoritmo, ¿sí? Después es simplemente aportarle la complejidad que nos aporta tener un puntero más que enganchar, que eliminar, que reasignar. Bueno, después si nosotros analizamos una búsqueda, es lo mismo. Si nosotros vemos el algoritmo de buscar, un nodo es lo mismo, porque yo voy recorriendo y retorno un nodo, no importa, y voy siguiente, siguiente, siguiente. Podría tener algún algoritmo que me busque, o sea, se entiende que si yo tengo el puntero de inicio de la lista y voy recorriendo mi lista, voy a ir nodo por nodo, ¿sí? Entonces, ¿para qué me voy a dar para atrás? No necesito. Digo, hay un montón de funciones en listas dobles que no son necesarias, las de búsqueda, las de mostrar, sí las que generen modificaciones, podríamos decir en este caso las de inserción y las de borrar, obviamente, y las de insertar en algún orden también, las de insertar al final también, en algunas, siempre que tengamos que insertar, modificamos, y por lo tanto, digamos, ahí es donde tenemos que tener cuidado con estas cosas. Y tengan en cuenta siempre este detalle, ¿no? Que esto no puede apuntar, digamos, el anterior a null, no lo puedo hacer. ¿Sí? En cambio, si nosotros estamos en un nodo válido, sí necesitamos hacer este enganche que hicimos ahí con este nodo, con este que tenemos acá. Entonces, por eso esto que está acá, digamos, estas variables que nosotros tenemos acá y esta variable que nosotros tenemos acá, la usamos solamente en este contexto. ¿Sí? Nada más que en eso. Por supuesto que acá la primera pregunta está, creo que sí la veníamos haciendo en la función, que era si hemos encontrado el dato. Acá es importante verificar si estábamos si el seguidor siguiente era un nodo válido. Y si es un nodo válido, entonces hacemos el enganche del anterior. Entonces, esa es simplemente es lo mismo que acá. Que la misma problemática que resolvimos con este if que tenemos acá, es la misma que estamos resolviendo, digamos, acá. Nada más que obviamente con que este era el único y bueno, en el otro no había un nodo único, nada más. Siempre terminamos retornando, por supuesto que todo esto podría gestionarse con punteros dobles, como todo en particular, se puede transformar a puntero doble, ¿sí? El retorno de la lista tiene que ver con que lo estamos gestionando directamente. Bueno, esto es listas dobles, no es más que esto, ni menos que esto. O sea, después lo que hay que hacer es tratar de tener en cuenta estos detalles y resolver los algoritmos que tengamos que resolver, teniendo en cuenta de que ahora tenemos, digamos, una estructura de datos distinta, ¿sí? Por esto, digamos, podemos encarar una por una, y como digo, algunas ni siquiera hay que tocarlas. Fíjense que estas nosotros no las tocamos. ¿Sí? Esta la tocamos un poco, y a medida que el algoritmo se vuelve un poco más grande, se vuelve un poco más complejo, sí, es como que hay que, digamos, acomodar un poquito más. Cuando ustedes acomoden el de insertar en orden, que ustedes ya lo tienen, bueno, les va a pasar lo mismo, van a tener que chequear estos detalles. Profe,